Hola, buenos días. Soy Ramón Hernández, docente de la Universidad de la Frontera, y le voy a hacer una presentación en relación a tumores musculoesqueléticos, enfocado a alumnos de cuarto año, con extensión a médico general, en la que vamos a evaluar los conceptos generales del tumor musculoesquelético óseo, de partes blandas y algunas metástasis. Buenos días. Veremos hoy día una presentación sobre tumores musculoesqueléticos para alumnos de cuarto año de medicina de la Universidad de la Frontera. Esta presentación, soy el doctor Ramón Hernández, trabajo en tumores en el Hospital Hernán Enríquez Aravena, docente de la universidad, y lo que me interesa y que quiero que en su retina es qué es lo que es un tumor musculoesquelético. En realidad es un aumento de volumen que muchas veces produce mucho miedo a la palabra tumor porque se imagina malignidad. Idealmente ojalá no sea maligno este tumor. Los orígenes de este tumor, qué tejidos o histológicamente que corresponden. Y desde el punto de vista clínico es importante, lo más importante como médico general es la sospecha. El ser mal pensado y cuando frente a un aumento de volumen de etiología incierta, evaluarlo con sus antecedentes, tratar de correlacionar la edad del paciente de forma tal de poder tener una idea de qué se trata. Vamos a ir viendo más adelante en el desarrollo de esto los tumores más específicos por edad, del punto de vista de malignidad o tumores benignos. Un examen clínico prolijo que nos permite hacer un pronóstico sobre esta lesión, sobre la agresividad de ella misma, o evaluar indirectamente una malignidad. Y en relación a esto, ¿qué podemos hacer en el nivel local nosotros como médico general en relación al estudio? O derivarlo al especialista, al oncólogo, al traumatólogo dedicado a esto, o al cirujano dedicado a oncología. Hay algunos estudios de imágenes que vamos a ver, principalmente la radiografía, que la mayoría de las veces al alcance de todos los centros, CESFAM, hospitales, etcétera. El escáner o resonancia nuclear magnética, la centigrafía ósea, la tomografía de emisión de positrones y algunos otros más específicos. Y por supuesto nos detendremos en la biopsia, que desde el punto de vista práctico es lo que determina el tejido, el origen del tumor, el tejido comprometido, histológicamente el grado de malignidad o de diferenciación que tiene este tumor, si es benigno o maligno. Y nos permitirá a todos estos antecedentes en relación a un determinado tumor poder evaluar cuál es el tratamiento desde el punto de vista del consenso actual, del conocimiento actual, cuál es el mejor tratamiento de este tumor. Y la mayoría de las veces aquí se comparte esta decisión con el oncólogo, con el radioterapeuta, con el cirujano y por supuesto el traumatólogo, y con participación del patólogo también. Los temas que desarrollaremos serán generalidades sobre los tumores, ¿ya?, en relación a la frecuencia de presentación, cuáles son los más importantes, los criterios clínicos que hay que tomar en cuenta en el diagnóstico, la marginología de apoyo, principalmente la radiografía, que está al alcance de todo, como repito, y algunos otros como la resonancia, el escáner que nos sirven para tomar decisiones. Y los tratamientos en relación a cada tumor. Evaluaremos específicamente en esta presentación los tumores benignos más frecuentes, como el tumor productor de cartílago, el osteocondroma, ¿ya?, y una lesión pseudotumoral que se llama fibroma no osificante o defecto fibroso cortical, que muchas veces son hallazgos, pero por la frecuencia y la presentación es necesario tener en cuenta. Entre los tumores malignos, el osteosarcoma, un tumor productor de tejido osteoide maligno que afecta a gente joven y que en julio de este año, 2013, fue incorporado como patología garantizada de salud o auge por un programa nacional. Veremos también algunos conceptos de metástasis ósea en relación a que son la frecuencia de presentación, que cada vez más, sobre todo asociado a los mejores tratamientos oncológicos y a la sobrevida de los pacientes que tienen tumores primarios. Y algunos conceptos también de sarcoma de parte blanda, por el difícil diagnóstico de esto y muchas veces por el tratamiento o el manejo multidisciplinario que debe ser precoz. ¿Qué se entiende por tumor? Un aumento de volumen que puede doler o no en algún segmento esquelético. Aquí tenemos un ejemplo de un importante aumento de volumen de la pierna de un paciente que resultó tener un osteosarcoma de fíbula.
paciente joven, y una persona de mayor edad con un importante aumento de volumen del muslo, que resultó ser un sarcoma de partes blandas del muslo, un fibrohistiocytoma maligno. Desde el punto de vista de la estirpe biológica, los tumores musculoesqueléticos derivan del mesodermo embrionario, en esta capa donde sale el hueso, el músculo, el ligamento, etcétera, ¿ya? Y evidentemente depende de las células comprometidas, es el tipo de tumor. El osteocondroma es un tumor de condrocitos o condroblastos, productores de material cartilaginoso, y el osteosarcoma es un tumor maligno de los osteocitos o osteoblastos, productores de tejido osteoide, ¿ya? Hay algunas otras células reticuloendoteliales, es decir, las células que están dentro de la médula ósea, que también pueden producir tumores, como el sarcoma de Ewing, ¿ya? Y estos tumores pueden ser de estas células benignos o malignos. Bien. En relación a la clínica, el enfrentamiento del paciente es importante, ¿ya? Ellos refieren el dolor. El dolor está determinado por el crecimiento rápido de un tumor que muchas veces es agresivo, como podemos apreciar a su derecha, un aumento de volumen de un paciente que se determinó finalmente que tenía un osteosarcoma en la tibia, o pacientes que consultan porque tienen alguna fractura en hueso patológico, como este húmero proximal, que podemos apreciar acá. Ocasionalmente son porque el aumento de volumen de este tumor ha producido un aumento, una inflamación de alguna bursa asociada o compresión de un nervio o un vaso, o simplemente dentro de un hallazgo de imágenes en un estudio de otra patología. Ahora, cuando consulta, la mayoría de las veces, por frecuencia, el principal motivo de la consulta de estos pacientes es el dolor. Aquí tenemos un paciente con un aumento de volumen y un dolor a nivel de la rodilla que resultó ser un osteosarcoma de fémur. La fractura en hueso patológico también es una causa en traumatología de cerca de 1 de cada 5 pacientes. Los restos son... Es importante también recalcar que con un paciente su principal motivo de consulta es el dolor, es muy probablemente por crecimiento rápido, y esto significa agresividad y evidentemente malignidad de fondo. Aquí hay un paciente con un aumento de volumen de la cadera que resultó tener un osteosarcoma de fémur proximal. Ahora, si un paciente consulta principalmente por aumento de volumen, más que dolor, es muy factible pensar de que puede ser de comportamiento benigno. Ahora bien, correlacionando la edad en la que los pacientes consultan por estos tumores, en los adolescentes y adultos jóvenes, el osteocondroma, el tumor productor de cartílago benigno más frecuente de esa edad, y el osteosarcoma, el tumor productor de tejido osteoide, ¿ya? Es el tumor maligno más frecuente, seguido del sarcoma de Ewing. En los pacientes mayores, por supuesto, la metástasis cobra gran importancia, y sin dejar de pensar en el mieloma múltiple. Para tener un diagnóstico definitivo en tumores musculoesqueléticos, no solamente importa la clínica, aquí hay una tríada en la que las imágenes nos sugieren benignidad, malignidad, agresividad, y la histopatología nos dice, la biopsia en sí, si este es un tumor de qué estirpe y qué grado de malignidad o de diferenciación o de agresividad tiene, para poder definir el tumor, en principio, y etapificarlo en relación a su grado histológico de benignidad o malignidad, a si el tumor está dentro de un compartimiento o ha salido de su compartimiento, ¿ya? Y si tiene o no metástasis. Es así que la clasificación internacional de enfermedades para identificar los tumores óseos, en este caso, nos dice que los tumores malignos de bajo grado son etapa 1, los tumores malignos de alto grado son etapa 2, y los tumores malignos ya sean de alto o bajo grado, pero que son extracompartimentales y tienen metástasis, son los de peor pronóstico, etapa 3. El estudio de imágenes para poder ayudarnos a evaluar esta agresividad o malignidad parte por algo tan simple como la radiografía, disponible, insisto, en la mayoría de los establecimientos, ¿ya? Evaluarla consensuadamente, como lo vamos a ver más adelante con algunos tipos, patrones que le voy a decir. Hay otros exámenes más o menos más de especialidad, como ecografía, tomografía computada, resonancia nuclear magnética, el centigrafo óseo, que también lo vamos a ver en detalle,
Y el PET, que se ha incorporado últimamente, la tomografía de emisión de positrones, que sirve para ver muchas veces, sobre todo tumores de parte blanda o metástasis en la etapificación, o exámenes más específicos como arteriografías asociadas a escáner o a resonancia, angioresonancia o angiotac. Un médico general debe poder evaluar una lesión, debe poder evaluar una radiografía, debe poder decir si este paciente tiene una lesión metafisiaria, epifisiaria o diafisiaria. Debe poder decir si esta es una lesión que tiene un buen límite, está definido, una buena zona de transición, una esclerosis. Debe poder definir si esta es una matriz homogénea, heterogénea o tiene calcificaciones, ¿ya? Debe poder definir si esta lesión, ¿ya?, tiene reacciones periósticas, si hay, rompe la cortical, hay extensión a partes blandas, si tiene un patrón geográfico, es decir, una lesión bien delimitada, si tiene un patrón apolillado, lesiones permeativas grandes o lesiones puntiformes permeativas, ¿ya?, de un patrón de malignidad. Y por último, si es una lesión única o múltiple, ¿ya? Esto en principio nos puede significar poder hacer un pronóstico, ¿ya?, con un cierto grado de certeza de una lesión agresiva o no agresiva. Nos encontramos una lesión acá de un fémur distal muy bien delimitada geográfica, con borde esclerótico, con una matriz bastante homogénea, sin extensión a partes blandas, sin romper la cortical. Características de benignidad, y muy probablemente este sea un defecto óseo metafisiario, un fibroma nosificante, un tumor benigno. Pero en esta otra, bastante parecida en la localización, un fémur distal, una lesión poco clara, sin márgenes, con una matriz heterogénea, probablemente productora de osteoides en esta zona, porque se ve más blanquecina, que adelgaza y rompe la cortical con estas reacciones periósticas, que ustedes pueden ver aquí, como algodonosa, y con extensión muy probable a partes blandas. Estos son criterios de malignidad de una lesión o de agresividad. El centigrama óseo que solicita el especialista para evaluar si una lesión es única o múltiple, si bien es cierto, utiliza un radioisotopo marcado que nos permite ver el metabolismo óseo anormal en algunas localizaciones, es altamente sensible pero poco específico. Es decir, hay fractura, puede haber alguna inflamación, una patología degenerativa, ¿ya? Y también en tumores donde se produce esta hipercaptación. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con bastantes hipercaptaciones, pelvis, columna, costillas, que está asociado a un cáncer de próstata primario, una metástasis de cáncer de próstata. Pero a su vez hay pacientes con radiografías normales, con examen radiológico normal, como este paciente de que ustedes pueden apreciar a la derecha, que la centigrafía mostró una hipercaptación localizada a nivel sacroiliaca y que la biopsia dirigida mostró un sarcoma de Ewing, una patología maligna en este paciente, o un paciente que joven, todavía, como pueden apreciar en esta diapositiva de la izquierda, en esta imagen de la izquierda, con una gran hipercaptación de fémur distal, aún tiene cartílagos de crecimiento, fisis activa del paciente, que resultó ser un osteosarcoma. El escáner, la tomografía es computada, sobre todo la reconstrucción 3D, como podemos apreciar en estas imágenes de la derecha. Esta imagen de la pelvis que muestra una lesión compatible con un osteocondroma de la región interna de la sínfisis pubiana, ¿ya?, nos permite ver la extensión de la lesión, medirla, planificar alguna eventual cirugía o resección. Lo mismo que en esta reconstrucción 3D de una fractura en hueso patológico del húmero proximal, ¿ya?, que permite casi ver la lesión in situ, desproyectando todos los otros tejidos, ¿ya?, musculares, ¿ya?, todo lo que corresponde a la cápsula, el ligamento, y por lo tanto la planificación de una eventual cirugía se nos facilita. Otro ejemplo, en relación a un TAC un poco más antiguo, en dos planos del calcáneo, que muestra una lesión permeativa con extensión a partes blandas, ¿verdad?, un poco bien delimitada, con una matriz heterogénea, en unas zonas más densas, probablemente productora de tejido osteoide, ¿ya? La imagen que nos da el escáner en relación a los tejidos óseos es fundamental en estos pacientes.
así como la resonancia nuclear magnética, ha venido a formar parte de nuestro armamentario de diagnóstico en relación a determinar la extensión dentro de la médula, o sea, como en este caso de nuestro sarcoma, el que en la imagen podemos apreciar que la fisis de este paciente joven no está invadida por el tumor, pero sí tiene rotura y extensión a partes blandas de este tumor. Nos permite la resonancia hoy día de elección para ver canal medular y para ver extensiones intraarticulares o extensión a partes blandas o en tumores de partes blandas propiamente tal. Aquí otro ejemplo de la resonancia nuclear magnética. En esta imagen de la derecha tenemos una lesión en corporal en L3, ¿ya?, con importante destrucción y extensión intracanal, un paciente con una lesión metastásica. O a la izquierda, esta es una cadera normal, una pelvis, perdón, un sacro, y aquí una cadera comprometida por un extenso tumor que compromete la epífisis, la metáfisis y parte de la diáfisis proximal del fémur, deformándola. Aquí está la diáfisis y en esta zona se comunica con el tumor. El verla también permite planificar la eventual cirugía o resección en forma más adecuada. La ecografía, la ultrasonografía se utiliza en algunas lesiones quísticas, evaluaciones de ganglio, principalmente inguinales, o cuando uno quiere tapificar a un paciente con lesiones, sobre todo de partes blandas. Pero hoy en día la resonancia nuclear magnética probablemente la está haciendo un poco obsoleta. Otros exámenes solicitados por el especialista para evaluar algunos tumores son la arteriografía. Aquí podemos ver una arteriografía en la que existe un stop a nivel de la arteria poplitea, ¿ya?, que está determinado por una compresión externa de un tumor benigno, un osteocondroma, ¿ya? Y la tomografía de emisión de positrones, que últimamente ha tomado importancia en la tipificación de pacientes, ¿ya?, en el estudio de los pacientes, sobre todo con tumores de partes blandas, para evaluar metástasis, por ejemplo, como en este caso un paciente que tenía un tumor de partes blandas del pie y que ustedes pueden apreciar aquí, donde está el cursor marcando y esta flecha azul, ¿ya?, una captación a nivel de la ingle, a nivel de un ganglio linfático. Nosotros ya debemos pensar que este paciente tiene metástasis ganglionares y ya no es una enfermedad localizada. Otro ejemplo de un PET, una tomografía de emisión de positrones en una paciente con un tumor importante del nervio ciático que tenía una tumoración distal, pero dentro del estudio mostró que es una lesión también proximal a nivel de la cadera, de las mismas características, ¿ya?, del mismo tumor del nervio ciático distal. Y esto a su vez nos ayuda a planificar la terapéutica definitiva. Ahora, el diagnóstico, como decíamos antes, depende de la parte clínica, la interpretación radiológica, la aproximación diagnóstica en relación a la agresividad de los tumores, pero lo que lo confirma y determina el grado de diferenciación es la biopsia. La biopsia ósea puede ser percutánea o una incisión en mínima, como en este caso, que se saca tejido, ¿ya?, que es analizado, ¿ya?, desde el punto de vista microscópico e inmunohistoquímico, con algunas distinciones por los patólogos, para decirnos, mira, este es un tumor, este es un sarcoma de alto o de bajo grado de malignidad. Y así tomar decisiones, ¿ya? También la anatomía patológica evalúa las piezas operatorias de algunos pacientes, ¿ya?, para ver los grados de necrosis tumoral, con este osteosarcoma. Aquí está la tibia, aquí está el fémur, y este es el extenso tumor, ¿ya?, que había destruido el fémur distal. En resumen, en relación al enfrentamiento general de los tumores, ¿ya?, como un médico general, deberíamos optar a tener adecuadamente, es partir por un examen completo, una aproximación diagnóstica por imágenes entre radiografías, pudiera ser escáner, que nos permita tomar decisiones frente a lesiones de características benignas, delimitadas, con corticales intactas, sin compromiso de partes blandas, o malignas, lesiones mal delimitadas, con cortical rota o extensión a partes blandas, pattern permeativo, apolillado, como dijimos delante, ¿ya? Si hay alguna duda en las lesiones benignas,
de su actividad, el centigrama no lo va a decir. Si hay una lesión que centigráficamente capta poco, se puede considerar latente o inactiva, uno debería observarlo desde el punto de vista clínico y a lo mejor hacer repetir alguna imagen más adelante. Pero si la cintigrafía nos muestra que es activo, evidentemente deberíamos ir a biopsiar al paciente porque su comportamiento biológico podría estar cambiando. Si sigue siendo benigno, se decidirá cuál es el mejor tratamiento. Observarlo o ir a alguna resección que pudiera, en caso de benigno, ser marginal o intralesional sin necesidad de grandes márgenes por su carácter de benignidad. Pero una lesión maligna debe ir a evaluación de comité para definir cuál es su tratamiento definitivo. ¿Qué ayudancias va a tener? Quimio o radioterapia en relación a estirpe biológica, en relación a la posibilidad de que con quimioterapia o radioterapia podamos tratar este tumor. Y desde el punto de vista quirúrgico, las resecciones generalmente deben ser amplias, con buenos bordes sanos para evitar la recidiva de estos tumores. Y por último, en traumatología tenemos algunas urgencias en relación a los tumores, y es cuando estos se fracturan o cuando están por fracturarse. Lo que nosotros conocemos como fractura en hueso patológico, como esta paciente que tiene una metástasis de un tumor que ella no conocía, un tumor renal, como este paciente que sí sabía que tenía un fibroma nocificante de gran tamaño y que en un traumatismo deportivo se fracturó y se operó. O pacientes con lesiones grandes que todavía no se han fracturado, como en este caso, ¿ya?, pero que tienen un alto porcentaje de fracturarse y que uno debería intervenirlo, ojalá cuando es una inminencia de fractura o fractura inminente, antes de una fractura en hueso patológico, como en este caso. Ahora bien, desarrollaremos algunos tópicos aparte. Principalmente vamos a partir con los tumores benignos, ¿ya?, osteocondroma y la lesión pseudotumoral que habíamos dicho, el defecto fibroso metafisiario. Los tumores benignos en general son bastante frecuentes. La mayoría de las veces es un descubrimiento, digamos, en algunos casos, como en este caso del osteocondroma de húmero proximal, o lesiones que han llevado mucho tiempo, como un fibroma acá de la mano. El osteocondroma, el primer tumor que vamos a desarrollar acá, en los tumores benignos, es un tumor formador de cartílago según la clasificación internacional de enfermedades, que en el fondo es una proyección de la superficie externa del hueso con una capa de tejido cartilaginoso cubriendo su extremo. Es como un apéndice que sale del hueso normal, como en este caso, ¿ya?, y corresponde al 40 y tantos % de los tumores óseos benignos, muchas veces situado alrededor de la rodilla. Aquí un ejemplo de un osteocondroma de cadera, ¿ya?, aquí un ejemplo de un osteocondroma de la falange de un dedo. Muchas veces consultan por dolor, ocasionalmente un descubrimiento o muchas veces por aumento de volumen en un examen dirigido. El osteocondroma, si bien es un tumor benigno, ocasionalmente alguna de sus localizaciones, como la pelviana, pudiera tener una frecuencia de malignización que va del 1%, ¿ya?, a un 10% cuando la persona tiene más de algún osteocondroma. Y cuando maligniza nuestro sarcoma, un condrosarcoma, como en este caso este condrosarcoma ilíaco, lo hace a condrosarcoma. El tratamiento del osteocondroma es la resección en los pacientes que tengan una actividad de esta zona tumoral o simplemente estén muy sintomáticos, y el tratamiento es la resección, una resección amplia, ¿ya?, como se puede apreciar en esta imagen, donde el osteocondroma, aquí está la zona cartilaginosa y la calcificación que ya se viene produciendo en la base de este tumor. Otro de los tumores que es necesario que conozcan por la frecuencia de presentación, sobre todo cuando aparece en radiografías como un hallazgo, es el defecto fibroso metafisiario, que es una lesión pseudotumoral. ¿Por qué es una lesión pseudotumoral? Porque si bien es cierto, como en este caso de una miositis osificante, que es otro tipo de lesión pseudotumoral, es un aumento de volumen, ¿ya?, que produce dolor de algún segmento esquelético, no hay duplicación celular, ¿ya? Los tumores, estos presentan un crecimiento por sustitución, destrucción o necrosis del tejido óseo, las lesiones pseudotumorales, no duplicación celular.
histológicamente no es un tumor. Aquí tenemos un ejemplo de un fibroma nosificante de la fíbula distal, una magnificación, ¿verdad?, en la que podemos apreciar que tiene una matriz bastante homogénea, un borde bien delimitado, sin extensión, sin romper cortical, a veces ocasionalmente la pueden abombar, ¿ya? Características de benignidad. El fibroma nosificante está formado por tejido fibroso, ¿ya?, y tiene algunos nombres como el defecto fibroso cortical, fibrosantoma, histiocytoma fibroso benigno, y forma parte de un cuarto de las lesiones pseudotumorales totales de algunas series. Ocasionalmente se puede complicar con fractura. Este ejemplo ya lo habíamos visto, un fibroma nosificante con una fractura patológica. También simular algunas otras lesiones cuando se calcifica, como en este caso, ¿ya?, de un fibroma nosificante o defecto fibroso metafisiario de un fémur distal. El tratamiento es la observación, y si hay alguna duda de la actividad, debe ir a curetearse, resecarse la lesión y reemplazar esta cavidad por injerto óseo autólogo del propio paciente o algún sustituto óseo. Entrando en los tumores malignos, el osteosarcoma, la metástasis y los sarcomas de parte blanda son los tres tumores que vamos a tocar por frecuencia e importancia. El osteosarcoma es un tumor de adolescente o adulto joven, como habíamos dicho anteriormente, y es el tumor maligno primario más frecuente, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una localización de un osteosarcoma de fémur, en el que tenemos una imagen radiológica y una imagen de escáner, ¿ya?, de la misma lesión. La parte radiológica, ¿no es cierto?, una imagen que hay una destrucción de la cortical, hay una reacción periostal, una imagen que es poco clara en sus bordes, con una matriz irregular, ¿no es cierto?, algunas calcificaciones o producción de material osteoide, zonas más blanquecinas, ¿ya? Y el escáner, francamente, muestra la extensión de la lesión a partes blandas, la ruptura de cortical de la zona lateral del fémur distal. Este tumor es más frecuente cerca de los 15 a 20 años, y la localización es alrededor de la rodilla, ya sea fémur distal en primer lugar y segundo la tibia proximal. Algunas otras imágenes de un escáner de un paciente que tiene un osteosarcoma, en la que en las flechas amarillas ustedes pueden observar la importante extensión a partes blandas del tumor, ¿ya?, y en las flechas rojas la producción de tejido osteoide de este tumor en la periferia o en zonas centrales. Un angiotac que muestra la importante vascularización de este tumor dependiente de la arteria femoral en este caso, ¿ya?, que nos sirve a nosotros para planificar las cirugías cuando hay que hacerla, la resección de estos tumores cuando hay que hacerlo. Porque el tratamiento del osteosarcoma hoy en día es, en primer lugar, con quimioterapia. El tratamiento se aborda con quimioterapia, neoadyuvante. Neoadyuvante significa antes de tomar alguna decisión quirúrgica. Generalmente hay varios esquemas, pero se usan como 3 ciclos promedio. Posterior a la quimioterapia se planifica la cirugía resectiva de este tumor, ¿ya?, ojalá con bordes amplios, cirugía conservadora, antes se amputaban los pacientes. Ojalá con borde amplio, resección amplio, un borde a nivel de la lesión libre de tumor, ojalá de 2 centímetros al menos, ¿ya? Y posteriormente se planifica la reconstrucción, que puede ser variable, se pueden usar injertos óseos, se pueden usar prótesis, dependiendo de la localización, el segmento comprometido. Y esto termina después de la cirugía con quimioterapia posoperatoria. Quimioterapia que a su vez es modulada por el grado de necrosis que tiene la pieza operatoria. El tumor que se saca es examinado por los patólogos, y si hay mucha necrosis tumoral, más del 90%, significa que la quimioterapia neoadyuvante que se usó es la adecuada y se sigue usando en el postoperatorio. Si esta es menor, probablemente hay que buscar algún otro esquema que pudiera ser más efectivo. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente, hay una resonancia en la que se aprecia una lesión geográfica, pero con compromiso
de la cortical, probablemente sin extensión en esta imagen, sin extensión a partes blandas, que recibe su ciclo de quimioterapia y posteriormente su resección, sustitución con prótesis de rodilla. La ventaja de las prótesis en relación a los injertos es que las personas posteriormente a ser operadas casi de inmediato pueden utilizar su articulación, cargar peso y hacer vida lo más normal posible, a diferencia de los injertos que tienen que incorporarse, tienen que consolidar y que evidentemente hay que tener mayores cuidados en relación a eso. Algunos conceptos de metástasis. Hoy en día las metástasis están teniendo una frecuencia creciente que va de la mano de que los pacientes con cáncer primarios tienen un mejor tratamiento y una mejor sobrevida. Por lo tanto, tienen mayor posibilidad de presentar su metástasis tardía, metástasis ósea. ¿Ya? Los pacientes pueden consultar por dolor o simplemente un hallazgo dentro del estudio del oncólogo. Aquí tenemos una lesión en esta imagen, la flecha roja, una imagen lítica que compromete más de 2/3 de una cortical de un fémur. Este paciente sometido quizás a una carga fisiológica normal, sentarse y pararse en una silla, es factible que se fracture. Eso es lo que se conoce como fractura inminente. Y si bien es cierto, hay algunos criterios, como podemos apreciar en esta otra imagen, que una lesión de más de 2,5 centímetros de diámetro, que comprometa más del 50% de una cortical, que se llaman los conocidos criterios de Harrington, que es un autor que se dedicó mucho a esto, ¿ya? Tiene una alta posibilidad de fracturarse, más de un 90% en un corto plazo, un mes, 2 meses. Por lo tanto, la idea en los tumores que tienen metástasis de esto es ir a estabilizarlo antes de que se fracturen, como podemos apreciar en flecha amarilla, un clavo endomedular colocado en esta lesión de fémur incipiente. Y el paciente, antes de fracturarse, puede seguir haciendo su vida dentro de la normalidad que le permite su patología de base. Otro ejemplo, una paciente mujer con un cáncer de mama, que podemos observar una lesión subtrocanteriana, ¿ya? Aquí un esquema en la flecha roja que muestra la gran extensión, el compromiso en la cortical, ¿ya? La facilidad que podría tener para fracturarse con alguna actividad común. O a su derecha, ¿ya? En esta aproximación, una lesión intertrocanteriana que compromete casi todo el ancho del fémur proximal a ese nivel. Una inminencia de fractura, que si nosotros la intervenimos, la estabilizamos con los mismos materiales que se usan para fracturas no patológicas, digamos, no neoplásicas, en este caso un clavo endomedular, en esta fractura inminente subtrocanteriana, o en este caso una clavo placa, en esta fractura inminente intratrocanteriana, podemos posibilitar que el paciente pueda seguir desarrollando su vida lo más normal, no fracturarse y a su vez no diseminar esta enfermedad. La mayoría de las veces esto se asocia con radioterapia local posterior de la zona operatoria. Otros conceptos que debemos tener en cuenta de metástasis es que muchos pacientes consultan ya por el hallazgo de una metástasis, por el hallazgo de una lesión, ¿ya? Como en este caso, una lesión que está a nivel de la tibia proximal, que el paciente no sabía cuál era su tumor primario, y que dentro del estudio, cuando son tumores agresivos como estos, hay que pensar en la posibilidad de que sea un tumor renal o pulmonar. Es decir, un paciente que tenga metástasis y no tenga conciencia de tener un tumor primario, las primeras posibilidades son que tiene un cáncer de riñón o pulmón. Los pacientes que tienen cáncer de mama o cáncer de próstata, cuando tienen metástasis, como en este caso, un cáncer de próstata que estamos viendo acá, que tienen una metástasis osteoblástica a este nivel, o metástasis lítica, es decir, no productora, se ven como un sacabocado, que el cáncer de próstata la puede tener, ¿ya? Generalmente tiene lesiones osteoblásticas, así como acá, ¿ya? Los pacientes saben que tienen su tumor. Y para terminar, algunos conceptos de sarcomas de parte blanda o tumores de parte blanda en principio. Los tumores de parte blanda, la mayoría de las veces son benignos, ¿ya? Un aumento de volumen de parte blanda, la mayoría son quistes, fibromas, lipomas, la mayoría de las veces benignos. Pero muchas veces terminan siendo algún tumor sarcomatoso o maligno, ¿ya? Y que consultan por dolor o aumento de volumen. Hay que tener en cuenta de estudiar la diseminación de estos tumores, que se hace generalmente vía linfática. Hay que ver los nódulos, como en este tumor, si tiene a nivel poplito, si tiene a nivel inguinal, para poder saber si es una enfermedad local o sistémica. Aquí tenemos
Un paciente que tiene un sarcoma de partes blandas del pie, uno dice que dentro de su estudio de diseminación se encontró que tenía ganglios positivos a niveles inguinales. El estudio para evaluarlos es el mismo que todo tipo de tumores, donde la resonancia nuclear magnética por el tipo de tumor de partes blandas tiene un papel fundamental. El escáner en este tipo de pacientes también, para ver el compromiso óseo y planificar la cirugía, si pudiera ser lo más conservadora posible, sin entrar a amputar el paciente, es fundamental también. Los sarcomas de partes blandas, cuando afectan a población joven, generalmente es una enfermedad conocida como rhabdomyosarcoma, y el fibrohistocitoma maligno en los pacientes mayores. Este es un paciente joven que consultó por un aumento de volumen, que creía que era secundario a un traumatismo deportivo, que resultó ser un rhabdomyosarcoma, que ya tenía diseminación a nivel de las cadenas ganglionares inguinales. Un rhabdomyosarcoma, un paciente menor de 20 años, bastante mal pronóstico. En resumen, los sarcomas o tumores malignos óseos y musculoesqueléticos, el tratamiento de ellos debe ser multidisciplinario y de consenso. Hay que tipificar al paciente, determinar si es una enfermedad local, sistémica, y definir la mejor alternativa, la mejor ayudancia de quimioterapia, de radioterapia, y por supuesto siempre pensando en una cirugía conservadora, no ablativa. La amputación está visto que no prolonga la sobrevida de los pacientes. Los pacientes amputados o no amputados van a vivir lo mismo, porque ellos no van a fallecer por la recidiva local, por el compromiso local, sino por la enfermedad sistémica. Y el reemplazo en cirugía conservadora hoy en día está facilitado por los distintos tipos de implementos, prótesis o injertos que podamos utilizar para sustituir esto. Algunos ejemplos de cirugía conservadora para preservar la extremidad, como en este sarcoma de partes blandas del muslo, como en este tumor óseo de húmero proximal, con resección completa del húmero proximal y estabilización y colocación de una prótesis de resección que permite a la persona seguir haciendo su vida dentro de la normalidad que su patología de base le permite. O esta importante resección de fémur proximal, y su sustitución por esta prótesis de resección, nuevamente, que permite que el paciente siga caminando y haciendo su vida, su actividad básica de la vida diaria en forma normal. Tenemos un caso, un paciente con osteosarcoma de rodilla. Acá está la pieza operatoria con su cicatriz y toda la zona perilesional comprometida. Una foto de la prótesis dentro de la cirugía y una radiografía de control de su prótesis. Una paciente que lleva más de 10 años operada y que sin evidencia de residuo local ni metástasis sistémica. Para recordarles, quizás lo más importante para un médico general es hacer un buen examen clínico, sospechar la lesión, evaluar si esta es una lesión benigna o posiblemente maligna, si es factible derivarla para un estudio. El especialista determinará si esta lesión, que pareciera benigna, es activa o inactiva. Si es inactiva, podrá observarse. Si es activa, necesariamente tendrá que ir a biopsia, al igual que todas las lesiones malignas deben ir a biopsia para evaluar su tratamiento definitivo. Esto debe hacerse en un centro especializado, y algunos tumores benignos se operarán. Tumores malignos, el tratamiento es multidisciplinario, con ayudancia de quimio o radio, y la resección que debería ser hoy día con criterio conservador.